Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Lucia Gutiérrez, soy candidata en la localidad 2, acá en Santa Marta. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Oscar Iván Zuluaga. Este nació el 3 de febrero de 1959 en un pueblo cafetero, Pensilvania, Caldas. Desde siempre sus padres le enseñaron el valor del trabajo y de la honestidad, valores que han sido los pilares tanto en su vida como servidor público como en el sector empresarial. Por ejemplo, para pagar sus estudios de inglés en Estados Unidos, trabajó limpiando baños en la universidad durante varias temporadas. Después de recibirse como economista y obtener su maestría en Inglaterra, Zuluaga regresó a su pueblo natal para servirle como concejal y luego como alcalde. Por su gestión fue distinguido por el BID por la reducción de la pobreza y la honestidad en el manejo de los fondos públicos. Una clara demostración que cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan. Después de su servicio público, Oscar Iván tuvo una carrera destacada en el sector privado, liderando una importante empresa en el sector industrial, generando cientos de empleos. Como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, enfrentó con éxito la peor de las crisis económicas mundial hasta entonces, desde la Gran Depresión, evitando que se perdieran millones de empleos. Por sus resultados, fue elegido como mejor ministro en Latinoamérica en el año 2009. Durante su vida en la gestión pública, jamás tuvo una denuncia o escándalo con los recursos públicos a los que él denomina sagrados. Oscar Iván siempre ha considerado que el servicio público y honesto es la actividad más noble que se puede ejercer en la sociedad. Este implica esfuerzo y sacrificios personales y nadie puede tocar un solo peso del Estado porque este es el único patrimonio que le pertenece a todos los ciudadanos. Con ustedes, el precandidato Oscar Iván Zuluaga. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, todos los amigos de Santa Marta, el Magdalena. Sé que nos acompañan personas también de Barranquilla, de La Guajira, del Cesar, personas que han venido desde Bogotá y otras regiones del país. Muchas gracias. Saludo afectuoso para el presidente Uribe, quien desde Río Negro nos acompaña en este foro. Espero que haya sentido ese amor y ese cariño, presidente, que sentimos por usted y quisiéramos verlo como lo sugirió mi compañera Paloma Valencia, presente, para que sienta esa energía, ese amor y ese respaldo y gratitud que tenemos todos los colombianos por usted. Saludo a los compañeros precandidatos, un gusto compartir con ustedes este cuarto foro, con el senador Honorio Enríquez, la directora de nuestro partido, nuestros diputados, aquí hay ediles, hay concejales, muchas gracias. Quiero empezar con una anécdota. Hoy, hace 30 años, yo era alcalde de mi pueblo. Llegué con una gran ilusión. Yo recuerdo que durante mi campaña, una de las banderas es el patrimonio público es sagrado. Y tenemos que cuidarlo como si fuera propio, por una razón sencilla. Es el único patrimonio que le pertenece a todos los ciudadanos, sin excepción. Y ya en el desarrollo de mi alcaldía ocurrió algo. Hicimos una compra, o teníamos que enfrentar una compra de unas luminarias públicas. Como corresponde, invitamos 3 empresas. En ese momento, las más importantes del país. Seleccionamos la que mejor oferta le presentó al municipio. Cuando ya seleccionamos esa empresa, invitamos a que fueran a la alcaldía para poder hacer todos los detalles final de lo que era ese proceso de compra. Unas luminarias para un municipio, una plata importante. Y le dijimos que el municipio, cuando fue el vendedor y entra a la alcaldía, yo estaba obviamente como alcalde, estaba el tesorero, había una persona que manejaba la contratación y abiertamente le dijimos, muy bien, ustedes tienen la mejor oferta, pero el municipio paga los suministros de contado. Cuando nos entregan los materiales, pagamos la obra.
Por lo tanto, queremos decirle en cuánto puede mejorar esta oferta. Y él casi que inmediatamente me dijo, si es así, nosotros le damos un 15% de descuento. Él hizo una pausa, un silencio, y yo lo notaba nervioso. Y le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, no, quiero hacerle una pregunta. ¿Para quién es el descuento? Y mi reacción inmediata fue decirle, el descuento es para el municipio y me lo muestra a pie de factura como corresponde. Él se paró, con una sonrisa, me dio la mano y me dice, es la primera vez que esto me ocurre. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque en mi larga experiencia, esto fue hace 30 años, el descuento se entrega o al alcalde, o se consigna en una fundación, o se consignan muchos directorios políticos. Y ahí entendí lo que significa la magnitud y el alcance de los manejos públicos. Para mí fue una clara lección de cómo se tiene que actuar cuando se está al frente de lo público. Yo pensaba que con ese descuento el municipio podría hacer muchas cosas más, que era una ganancia para mejorar la educación, la salud, las vías. Y me parece que esa es una lección que claramente muestra cómo se tiene que lograr las cosas cuando uno actúa con decisión, cuando uno tiene claro qué significa servir a lo público. Y tengo otra experiencia que también me formó muchísimo con el pasar de los años, cuando acepté ser candidato al Senado de la República. Acepté ser candidato al Senado de la República. Yo trabajaba en el sector privado y me impresionaba mucho escuchar a otras personas que decían que es que los sueldos del Estado son malos, que de los sueldos del Estado no se puede vivir. Yo le dije a mi señora, a mis hijos, reunidos en la sala de la casa, y les planteé, yo quiero ser senador de la República, pero vamos a aplicar algo que es fundamental, vamos a vivir del sueldo de senador. Y tenemos que ajustar nuestra forma y nuestro estilo de vida para actuar con decoro, porque los sueldos del Estado son importantes. El esfuerzo que se hace con el recaudo de los impuestos para poderle pagar a los funcionarios necesitan que exista mucha conciencia por parte de quienes trabajan. Y lo que había detrás de ese mensaje claramente era entender la dignidad del servicio público. ¿Cómo tiene que uno que ver cuando toma las decisiones de participar en lo público, de participar en política, de iniciar una carrera pública, como yo ya lo había hecho en mi caso? Esas dos experiencias me enseñaron claramente cómo tiene que uno concebir lo público, la política y cómo tiene que actuar. Y por eso quisiera compartir con ustedes dos propuestas, dos reflexiones basados en esa experiencia. La corrupción es un cáncer en la sociedad colombiana. Los ciudadanos están hastiados de la corrupción y están hastiados porque no se ven resultados, avances. Por supuesto que no es un problema de normas o de leyes. Cuando un cáncer existe es porque es general en la concepción de vida de la sociedad. Y por eso creo que hay 4 factores que explican hacia dónde nos tenemos que mover y por qué es un cáncer. Lo primero, es imposible derrotar la corrupción si no hay una cultura de la legalidad y no hay una clara concepción de la ética pública. Cuando uno tiene claro qué es correcto y qué es incorrecto en su forma de vida, en su estándar, cuando uno sabe que un menor de edad está comprando una licencia de conducción o está falsificando una cédula para ir a un establecimiento público y no hay una reacción desde la propia familia, se está creando una conciencia de cultura de ilegalidad, donde se acepta convivir con ella. No puede ser posible cuando uno escucha la reflexión de muchos ciudadanos que dicen, no importa que robe, pero que se vea la obra. Detrás de eso hay un problema de conciencia ciudadana. Una sociedad así no puede tener un enfoque para enfrentar la corrupción con esa permisividad
Los recursos públicos no se pueden tocar, son sagrados y lo único que le pertenece a todos los ciudadanos es esos recursos. Por eso es imposible avanzar en la lucha contra la corrupción si no hay una clara concepción de la ética de lo público. Y la ética de lo público tiene una inspiración. No hay oficio más noble que la política. Pero la ética de lo público tiene que estar combinada con el servicio público. El servicio público es una vocación. ¿Saben ustedes por qué 2 países en América Latina como Chile y Uruguay son los de menores índices de corrupción? Son los de menores índices, porque son 2 países donde ser funcionario público es un honor. Es una de las profesiones que más se respeta y admira en la sociedad. Servirle al Estado, servirle a los intereses de los ciudadanos es un honor. Y por eso es tan irrelevante el tema del mérito de la carrera administrativa en muchos frentes de la propia carrera diplomática. Y cuando hablamos de corrupción, generalmente se señala como cáncer a los políticos y al sector público, pero se nos olvida que la otra pata de la mesa son los privados. Siempre tienen que haber 2, y hay que reconocer que al interior de nuestra sociedad la corrupción también en el sector privado se da, proviene. Esas mafias del Estado que capturan recursos públicos para terminar financiando actividades políticas, tienen esa convivencia. Y por eso tenemos que reconocer que esa enfermedad también está localizada en el sector privado. Tenemos que aceptarlo como sociedad para poderle encontrar una solución y un problema. Y eso nos lleva al 4.º elemento para entender ese cáncer. Y es que no tenemos un sistema educativo que realmente forme con energía, con fortaleza en valores, en principios. Porque esa educación tiene que ser dada desde el niño, desde la casa, desde el colegio. El respeto por lo público, el respeto por los recursos, el respeto de las fuerzas, de las autoridades. Si no hay ese proceso educativo, pues claramente no vamos a poder enfrentar un problema como el cáncer de la corrupción. Y si este es el cáncer que está asediando a la sociedad, yo quisiera plantear cuáles pueden ser unas acciones en un plan de choque. Hemos venido hablando de que la pérdida de la confianza de la ciudadanía hastiados por la corrupción está centralizado en 2 aspectos esenciales: la pérdida de confianza hacia la justicia y la pérdida de confianza hacia la política. Sin justicia y sin política no hay democracia. Si la justicia no actúa con prontitud y eficacia, genera corrupción. La impunidad es una señal clara de corrupción. No hay aliado más grande del delito, del delincuente, que la propia impunidad. Y yo creo que ha llegado el momento de enfrentar estos 2 temas de la justicia y de la política a través de unas reformas que sean de origen ciudadano. Un referendo de iniciativa ciudadana que le dé una respuesta clara a la sociedad y al país. Y yo creo que un acuerdo de toda la sociedad para avanzar en esa dirección es una necesidad. El escándalo de la toga fue el punto máximo de corrupción en la justicia, que demostró claramente que ese binomio entre justicia con funciones electorales y política le hace un enorme daño a la sociedad y a los colombianos. Por eso tiene que haber una reforma sustancial a la forma como opera las altas cortes, a la forma como la justicia llega al ciudadano, a la forma como se dan las decisiones en los procesos judiciales. Y la reforma a la política tiene que ser un complemento. La reforma a la política es una deuda que tenemos con los ciudadanos. La reducción del tamaño del Congreso, la reducción de los salarios de los congresistas, la supresión de las contralorías departamentales y territoriales, acabar con el financiamiento privado de las campañas. Es inadmisible que una campaña al Senado pueda costar 15.000 millones de pesos, como ya se empieza a escuchar. Tenemos que volver al mérito en la política, y las listas cerradas son una necesidad para poder evitar lo que esto significa. Es una reforma
que tiene un propósito esencial: recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin confianza no le podremos ganar la batalla a la corrupción, a los corruptos, a la delincuencia. Y tenemos que ponernos en los cinturones, en los zapatos de los ciudadanos del común para entender que claman una reforma a la política y a la justicia, y por eso la propuesta de un referendo de iniciativa ciudadana. ¿Cómo más podemos enfrentar hoy la corrupción, la burocracia, el gasto excesivo? Con un instrumento que hoy es para todo el mundo y está al acceso, el tema digital. El que Colombia avance a un país digital, un gobierno digital y una sociedad digital es la herramienta más importante para poder garantizar transparencia. La conectividad de banda ancha para todo el país permitirá que un ciudadano desde el celular pueda tener acceso a la ejecución de los recursos, a la ejecución de los contratos en su municipio, en su ciudad, a la ejecución de las grandes obras. Un ciudadano conectado de manera inmediata e instantánea. Si digitalizamos, por ejemplo, el expediente judicial, un ciudadano desde el celular va a poder tener acceso a su proceso judicial sin tener que ir al juzgado o al tribunal. Eso transformaría sustancialmente las barreras para ejercer una mayor transparencia, un mayor control. Y la participación ciudadana se vuelve el arma más esencial para poder enfrentar el tema de la corrupción. Rendición de cuentas, veedurías ciudadanas que tienen que ser activas. Si tenemos una transformación digital, eso va a facilitar el que los ciudadanos se puedan involucrar de manera directa en el control de los recursos públicos y en el control ciudadano. El control social es lo que le puede generar temor a quienes quieren atentar contra el uso de los recursos. Y a nivel regional tiene que haber una acción complementaria. La única forma para poder enfrentar la corrupción y los corruptos es unirnos como sociedad, unirnos. 50 millones de colombianos somos mucho más que esos pocos corruptos que quieren atentar contra los recursos públicos. Muchas gracias.